Muchas veces por diferentes presiones, otras por simples fines electorales, pero las infraestructuras suelen tener detrás, en demasiadas ocasiones, motivos que no se ciñen a las necesidades reales de los territorios. Y para intentar dejar atrás este mantra que suele haber con las inversiones en transportes, se ha dado a conocer un nuevo sistema que tienes que conocer y que te cuento en este vídeo. La Comunidad de Madrid ha previsto el diseño de un plan estratégico que defina, bajo criterios técnicos, demográficos y financieros, el crecimiento de sus infraestructuras y servicios de transporte colectivo hasta 2040, una medida impulsada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, el organismo encargado de la planificación y ordenación del transporte público en la región, que tiene previsto contratar una nueva hoja de ruta que se encargará de fijar las prioridades a la hora de expandir las redes de metro, metro ligero o autobuses para una región que comienza a aproximarse a la difícil barrera del morir de éxito y que se está trasladando a la vivienda de forma más que notoria en un momento clave al haber superado los 7,1 millones de habitantes y donde se prevé sumar otro millón más en los próximos 15 años. Por lo que la distribución del transporte, que éste llegue a más zonas y de forma más eficiente, será determinante. El contrato contará con un presupuesto estimado de 635.000 euros y la empresa adjudicataria tendrá 2 años y medio, 30 meses, para su elaboración, un concurso al que está previsto que se presenten las principales consultoras de transporte y cuya licitación supone un cambio de enfoque en la planificación del transporte madrileño, pues en las últimas 2 décadas las ampliaciones del metro se han utilizado como propuesta electoral, dejando en un segundo plano el criterio técnico. De hecho, hasta ahora, el CRTM había trabajado con 2 documentos de planificación a largo plazo. Uno para el periodo 2006-2016, que se fue al traste por la crisis económica, y otro para el 2016-2026, ambos elaborados con contratos menores y presupuestos inferiores a 18.000 euros, y que no se hicieron públicos. De hecho, se ha visto trasladado, más que en ningún otro sitio, en la red de metro, sin apenas ampliaciones desde hace demasiados años, y que ahora se encuentra inmersa en una serie de actuaciones de todo tipo que hemos contado en no pocos vídeos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Ambas estrategias incluían alternativas que nunca llegaron a ejecutarse, como una línea 11 semicircular que conectase Plaza Elíptica con Atocha, Conde de Casal, Ciudad Lineal, Arturo Soria, Chamartín y finalizase en los barrios de El Pilar y Peñagrande, frente al trazado diagonal finalmente elegido hacia Mar de Cristal y Valdebebas, ahora en ejecución y sumando pasos muy importantes. También se incluyeron diferentes extensiones destinadas a mallar la red y mejorar las conexiones transversales. En los últimos años se ha completado la ampliación de la línea 3 de metro hasta el Casar y tienen en ejecución la prolongación de la línea 5 hasta el aeropuerto en T1, T2, T3, la línea 11 entre Plaza Elíptica y Atocha y el tramo norte de esta misma línea entre Mar de Cristal y Valdebebas. Este último ha sido cuestionado por la oposición y entidades vecinales, al considerar que la demanda prevista no justifica la inversión frente a zonas de la ciudad que siguen sin metro o planes de construirse, mientras que el tramo central sigue sin tener cerrado su recorrido. El futuro crecimiento urbano del sureste madrileño aparece como uno de los principales desafíos pendientes, muy denunciado por sus vecinos y que incluye los desarrollos del Cañaveral, los Cerros, los Aijones, los Berrocales y Valdecarros, que concentrarán en los próximos años cerca de 300.000 nuevos residentes, pero donde sorprendentemente la comunidad ha descartado extender la línea 2 de metro hacia esa zona, pese a que un estudio técnico previo apostaba por prolongarla desde Las Rosas, con 4 nuevas estaciones, lo que conllevará más pronto que tarde, de forma inevitable, un gran colapso de tráfico para una zona donde además ya está aprobada la construcción de un megacentro comercial. Un sinsentido en planificación que muchos achacan a la promoción de aquellos lugares de la ciudad con mayores rentas. Con estos datos, la única actuación comprometida en el sureste pasa por la futura estación de la línea 9, que dará servicio a los Berrocales,
un proyecto que acumula retrasos después de que los concursos para redactar la infraestructura hayan quedado desiertos por el bajo presupuesto ofrecido. Tampoco existen por ahora planes concretos para dotar de metro a otros desarrollos urbanísticos como la Operación Campamento o Solana de Valdebebas. La elaboración de este nuevo plan estratégico coincide con la caducidad de la Estrategia de Movilidad Sostenible 2013-2025 de la Comunidad de Madrid, un documento que contemplaba más de 200 programas y medidas para una región que entonces tenía 6,5 millones de habitantes y que hoy tiene 600.000 más, donde el crecimiento se ha desplazado a una periferia de baja densidad urbanística. De hecho, desde el propio Ejecutivo Regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso, se reconoce en su Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030 que una de las debilidades de la región está en las infraestructuras y gestión del transporte ferroviario obsoletas, y fija como prioridad nuevas inversiones. Con todo esto se busca lograr una planificación que evite los problemas que han mostrado las ampliaciones del metro efectuadas durante el primer gobierno de Esperanza Aguirre, en pleno boom inmobiliario que incluso llegó a comenzar a ejecutar líneas de cercanías a pesar de no tener las competencias en dicho sistema, de carácter nacional, que acabaron en casos sangrantes y de paralización de las obras, que aún hoy perviven como ejemplos de lo que no se debe hacer. Tampoco se queda atrás el caso de la línea 7B hacia Coslada y San Fernando, inaugurada en 2007 y afectada por graves problemas estructurales y hundimientos del terreno que han obligado a derruir cientos de viviendas e insuflar mucho dinero para estabilizar el túnel por ejecutarse sin estudios previos, un caso tan sorprendente como desconcertante. Otros casos muy llamativos de mala planificación o de impulsar unos proyectos frente a otros fueron las 3 líneas de metro ligero y del metro norte a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que quedaron muy por debajo de las previsiones establecidas. Infraestructuras aprobadas con gran coste para dar servicio a zonas menos tensionadas, pero con rentas más altas, frente a barrios y desarrollos con mayor población o necesidades, que sin embargo no son promocionados en esas ampliaciones y que esperemos, con estas novedades presentadas, se vayan corrigiendo. Ojalá sea así y podamos contarlo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.